Amados y bellos seres, bienvenidos mis amados y bellos seres a este maravilloso espacio de evolución y de conciencia. Yo soy su amiga guía y sanadora suprema Audrey Chavan y bueno, pues hoy como todos los días es un día muy bendecido, es un día maravilloso, es un día fantástico, es un día que hay que aprender a aprovechar, a disfrutar y sobre todo a bendecir. ¡Woohoo! ¡Yeah! Pues qué emoción, mis amados y bellos amores. Qué emoción y qué alegría que ya nos estemos conectando en este día tan maravilloso. Y bueno, pues como toda la vida siempre hay muchísimos temas excelentes y siempre cuando ustedes me platican experiencias que van teniendo, que les van sucediendo, con seres amados, con seres no tan amados, y que de repente me dicen, es que oye, o sea, he logrado esto, aquello y todas estas cosas maravillosas, y aún así siempre hay alguien que trata de contrarrestar, ¿no? O sea, pues mi éxito, mis bendiciones y todas esas cosas maravillosas. Sí sucede, mis amados y bellos amores, sucede y con esto pues podíamos denominarlo como culpando a otros. Vamos a poner como fondo nuestro CD, nuestra conexión de el placer de la grandeza. Mm, Soy unos ronquiditos, es que aquí están los chevichitos conmigo. Y es cierto, muchas veces, desgraciadamente, el desequilibrio, la inseguridad, las limitaciones, todas esas cosas, pero déjenme quitar el cojín para que quepa mejor el pillito. Es que se quiso poner aquí atrás de mí. Y, y desgraciadamente, el que uno siente inseguridad o el que uno sienta desequilibrio, pues muchas veces dices, no soy yo, es alguien más. Y te dedicas a señalar, a culpar a los demás. No es fácil, no es fácil tener la conciencia de aceptar la responsabilidad personal por nuestras acciones y obviamente, bueno, pues el hacerlo sería el principio más fantástico y básico para la evolución y la transformación de los seres. Entonces, recuerdo que había, yo tenía un amigo que tenía un hermano y que siempre se ganaba los premios del mejor estudiante, las mejores calificaciones y todas esas cosas, pero todos sabíamos que él era el rey de hacer los acordeones, ¿no? Y me acuerdo un día que me dijo, mira, qué chingón soy. Le dije, pues sí, eres chingón para hacer acordeones, pero si fueras realmente chingón, o sea, le digo, está bien, eso te sirve como una guía de estudio, pues no tendrías que, ¿no? Confiar en esas cosas eh, más que en tu inteligencia. Y precisamente el otro hermano me dijo, es que siempre hace trampa, y yo que no hago trampa, toda la vida me ven como el menos especial, el menos inteligente y todas esas cosas. Y yo le dije, pues, si nos vamos a analizar al ser, pues tú tienes todavía como, pues, ahora sí que mayor fuerza, mayor poder y mayor seguridad, porque tú estás confiando en tu memoria y en tu inteligencia y quien está haciendo trampa y que ya lo hace como algo cotidiano y que además, pues, ¿no? Está permitiendo que se le reconozca como el mejor alumno en la escuela y todas las cosas, siendo que es algo realmente falso, pues no va a tener un camino ni una vía muy aceptable, ni muy de armonía, ni de muy equilibrio, porque desde ahí empieza el crimen. ¿Estás de acuerdo? El ser
es criminal hasta que es descubierto. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que un día obviamente lo descubrieron y los maestros pues no lo podían creer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Alberto? Y, y otros compañeros dijeron, siempre lo ha hecho, siempre lo hemos sabido, pero nunca nos habíamos atrevido porque, ¿no? Y entonces él se volteó y en vez de decir, bueno, pues sí, a lo mejor eh, algo me genera inseguridad, ¿no? Y todas esas cosas. Y entonces volteó y había un compañero, el compañero, el guapo, el educado, muy buena clase, cultura, educación. Le dijo, es tu culpa porque siempre he tenido la idea de que tengo que competir contra ti y ganarte, si no, no soy nadie. Y de repente te ponías a analizar, pues, el sistema familiar y veías que, pues, los mismos padres, ¿no? Como que de alguna u otra manera, pues, lo empujaban a eso, ¿no? A que fuera precisamente una persona, ¿no? Que es lo único que tienes, tienes que sobresalir, tienes que tener las mejores clases para que, me acuerdo que estaba en su clase el nieto de Carlos Slim, y le decía, para que el nieto de Carlos Slim sea tu amigo y te jale con él a trabajar y todas esas cosas. Entonces, imagínate nada más, todo el mundo sabe cuando alguien hace trampa en los salones, todo el mundo sabemos. Muchas veces, pues no lo dices, ¿no? Por miedo, por temor o porque sientes que te comprometes de alguna u otra manera. Pero quien más lo sabe es la persona quien lo está haciendo y hasta que es sorprendido, pues entonces es cuando trata de hacer consonancia con su espíritu. Y entonces nos ponemos a pensar a lo largo de toda la historia del país y de todas las cosas, y de repente nos ponemos a ver, ¿no? Todo mundo señalando, todo mundo culpando. El país está en el estado que está por culpa de estos, no por culpa de los anteriores, no de los anteriores, de los anteriores, de los anteriores. Y desgraciadamente el dedo solo señala, solo señala, solo señala, solo señala, generando una injuria personal. Y bueno, tomo ese ejemplo para no hacerlo así como muy personalizado con nosotros, porque bueno, es algo de las cosas más perturbadores que nos toca ver, ¿no? Que nos revela el estado de la sociedad de un país. Porque si tú observas y ves al estado de su gobierno, te das cuenta el tipo de dificultades de la vida, de la época y de las cosas que se aceptan, ¿no? Eh, y que se puede, pues ahora sí que, como quien dice, hasta en cierto grado, pues aceptar o ver como algo, como un rasgo admirable para algunos. Entonces, anulamos, mis amados y bellos amores, anulamos. Si tú tienes la fortuna de ser un ser cuyo estado es, quiero tener un equilibrio, quiero tener una armonía, no quiero ser desgraciado por, por desequilibrio, ¿y con qué nos referimos de esto? Que no queremos estar equivocados y pretender que estamos en lo correcto y culpar a todos los demás, porque la historia que estamos viviendo no está fluyendo o sucediendo de la manera que debería de hacerlo. Nosotros, es que no, bueno, tanto lo que estaba a punto de compartirles y de decirles, y de repente me pongo a pensar, creo que no es el día para hablar de este tema. Creo que el momento ideal y perfecto del día de hoy es para que
hablemos precisamente de cosas que nos nutran y nos alegren y nos llenen el alma, cosas que nos hagan superarnos. Sí, muchas veces señalamos a los demás por lo que nos sucede, pero bueno, hoy no es el día para hablar de esas cosas. Vamos a hablar, ¿qué les parece si hablamos de otra cosa que también me dicen, Audrey, quiero hacer algo y no puedo hacerlo, me da flojera. Todo lo voy dejando para mañana, para mañana, para mañana y para mañana. Híjole, eso es la procrastinación, que la verdad es malísima, malísima, malísima. Y es que hasta te dicen, bueno, es que nunca te ha pasado que tienes que hacer algo y no lo quieres hacer. Y yo, claro, ay, qué bueno, muchísimas veces realmente me ha pasado que hay cosas que realmente no deseaba hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Lo postergamos, ¿no? Lo vamos posponiendo hasta el último minuto posible. Y por lo general, pues esto nos va a llevar a no cumplir con nuestras obligaciones y a perder oportunidades, porque no nada más, no es que no vamos a hacer, pues a cumplir con nuestras obligaciones, pero también vamos a perder grandes oportunidades que la vida nos va ofreciendo. Sin embargo, incluso si completamos con éxito la tarea, a veces desgraciadamente el temor de trabajar en ella, ¿no? Y la culpa de no hacerlo, pues se ciernen sobre uno como una neblina sombría, ¿no? Como una nube tempestuosa que a lo largo de todo, pues, ¿no? Ya afectan al proceso. ¿Y cómo podríamos nosotros evitar este tipo de dilación o la procrastinación? Y precisamente, bueno, pues hay muchas opciones, hay muchísimas opciones, pero la primera de ellas es precisamente tratar de evitar la ansiedad que la dilación o la procrastinación nos genera. Em, ¿Cuál es la sugerencia? Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, primero haz lo que consideres la peor, así como que lo que más te, hello, ¿cómo estás? Lo que más te arte, lo que más así como que no lo vas a querer hacer al final, ¿no? De todo lo que, ¿no? Por ejemplo, en las tareas, si no te gustaba la de historia o la de matemáticas, no sé, cada quien, me acuerdo que me decía, primero haz esa y luego haz hasta el final la que más disfrutes porque obviamente pues va a ser muchísimo más fácil y mucho más agradable. Y es cierto, así aprendí a darle prioridad a aquello que pues muchas veces no quería hacer y haciéndolo, bueno, pues todo fluía muchísimo más fácil, ¿no? Ahora lo que hago es que al comenzar el día, todo trato de programarlo como mejor. Obviamente, ¿por qué? Porque sé que si lo programo de esa manera, lo voy a aprovechar más y obviamente, pues mi fuerza de voluntad, pues va a ser muchísimo más poderosa y más concreta y muchísimo más exitosa a que si lo programo así como que, ¿no? Algo que alucino. Cuando nosotros hacemos las programaciones matutinas, es verdaderamente maravilloso porque como está empezando el día y acabamos de despertarnos en nuestro proceso de regeneración, evitamos obviamente que se concentre todo el sentimiento negativo del cansancio que se va generando con el pasar de las horas del día, ¿no? Y que hemos tenido que hacer esto y que tenemos que hacer ello, y las experiencias o las situaciones, circunstancias que vayamos viviendo y lo más padre de todo es que generamos un impulso muchísimo más positivo y además ese pulso que va a ser positivo va también a generar una resonancia en todas y cada una de nuestras tareas posteriores. Entonces, algo que me encanta y que siempre digo, eh, la productividad es la bondad que nosotros nos permitimos, que no te asombre y que no te sorprenda
la rapidez con la que atiendes a tus necesidades de cada uno de los días, si lo tomas precisamente como si fuera, no sé, cuando atiendes a una persona que está de visita en tu casa, tratas de darle lo mejor y que se sientan muy cómodos y que se sientan muy a gustos. Eso es una buena manera de hacer las cosas, de tratarlos como los invitados del día. Em, ¿Qué tenemos que aprender? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Y no ver las cosas como que tenemos que hacer muchas cosas. Y de verdad que es de sabios elogiarte a cada instante y sobre todo elogiarte si cumpliste con tu palabra y creaste e hiciste todo lo que tenías que hacer y te diste la importancia de no perder el tiempo. Sobre todo en esta época, cada vez va siendo más difícil que las personas logren hacer cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te distraen. Ahora que tenemos como si la televisión, todos nuestros medios de comunicación en la mano, ¿no? Pues nos podemos a poner ver videos, series, ¿no? A leer un libro, a estar platicando con mil y un personas en un chat, bueno, hasta ligar, pedir comidas, ¿qué no podemos hacer? Entonces, muchas veces, desgraciadamente, queremos hacer mucho y tenemos que hacer mucho y hacemos poco porque nos distraemos. Pero hay algo bien importante, mis amados y bellos seres. Cuando un ser es más sabio de lo que cree, ese ser cumple con su palabra. ¿Por qué? Porque ese ser está enfatizando la importancia de su voz y de su voluntad. Ese ser le da importancia a no perder el tiempo y sobre todo a lograr, pues ahora sí que, ¿no? Y deliberar todos y cada uno de sus actos con los que va a hacer, pues, simplemente lo que tenga que hacer en el día. Entonces, hay quienes dicen, bueno, yo simplemente lo hago. Y hay quienes dicen, pues yo, no, yo hablo a través de mis actos, a través de mi trabajo. A mí me gusta ser proactiva y productiva. Hay veces que hago las cosas así con, ¿no? Con mucha rapidez. Por ejemplo, hoy que ya estamos en el día 10 y que tenía que llevar a la conexión todos los códigos de los días, de los primeros días del mes, ¿no? Dije, bueno, los voy a hacer rápido, los voy a producir, porque es algo que me gusta y es algo que aprovecho muchísimo y que me enseña muchísimo y que sé que está completando una tarea en sabiduría, en conocimiento, en sanación, en mil y una cosas más para quienes están recibiendo la información. Y de repente, de acuerdo a la vibración que se está manifestando y todas esas cosas, a veces es inadecuado actuar. Quieras o no quieras, hay veces que dices, híjole, o sea, y hasta parece un desafío, no sé si les ha pasado, ¿no? Que de repente dices, Dios mío, tengo que hacer esta tarea. Y si te desagrada, pues es peor, pero en mi caso, pues algo que amo y me encanta. Y luego cuando estoy escribiendo, de repente, pues salen así como ahorita que empezamos con un tema y dije, no, no es la vibración, no es el día. Y de repente me pasa una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, varias veces. Y es algo que de repente dices, no, esto está terrible, pum. Terminas por borrarlo, dices, al rato regreso, cuando esté más concentrada la energía, y entonces, bueno, pues se les pueda ofrecer algo con toda la amplia magnitud de la energía sin ninguna reserva, ¿no? Es escuchar a la creación, el creador y amar profundamente, pues esa voz, ¿no? Esa voluntad maravillosa y perfecta y te lo hace sumamente fácil, ¿no? Porque simplemente estás proyectando lo que vas sintiendo, lo que vas percibiendo, em, y, y en donde tal vez se dificulta un poquito
es en el que dices, bueno, tengo que ver con la visión y la conciencia de todos y cada uno de los seres quienes están inscritos, porque al final del día, pues toda esta sabiduría y todo este conocimiento es para que ellos lo aprovechen al máximo, ¿no? Y entonces ahí es a donde de repente se le dedica demasiado tiempo. Y no es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a producir, ¿sí me explico? Sino es cómo lo vamos a valorar y cómo lo vamos a disfrutar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Y es exactamente igual, mis amados y bellos amores. Yo me acuerdo que cuando empecé a ser guía y sanadora y todas estas cosas maravillosas, y yo decía, bueno, ¿de quién puedo aprender? Obviamente de todo mundo puedes aprender y es maravilloso y fantástico, pero decía, quiero aprender a hacer esto de una manera que, que sea totalmente placentera, ¿no? Porque obviamente, bueno, pues estuve en otros espacios antes de transición, en el momento en el que iba a ser transición, yo quería que después de haber pasado todo lo que había pasado, pues el tiempo que le dedicara a producir sanación, evolución, conciencia, alegría, armonía, prosperidad, lo que tú quieras, fuera algo que también sirviera de modelo para todas y cada una de las personas quienes estaban viniendo a aprender y a nutrirse con todo este conocimiento y que además fuera obviamente práctico, muy efectivo, que lo valoraran, que lo disfrutaran, ¿no? Y que sirviera también de modelo, no nada más de sus vidas, sino de las personas con quienes estaban, pues ellos, relacionándose, ¿no? Y para asegurarnos que fuera algo que también fuera atractivo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes muchas cosas, mucha información, mucho conocimiento, muchas tareas, muchas cosas que hacer? De repente caes en cuenta que antes de analizar todas las que más disfrutas y te llenan de placer y de armonía y te encantan, te pones a pensar en las que son las menos atractivas y en las que precisamente ahí es a donde se pierde el tiempo. No, mis amados y bellos amores, es cierto, nos distrae precisamente lo que no nos gusta más que lo que nos gusta. Y de repente hay veces que las personas me dicen, no, Adri, ¿cómo puedo hacer para no pensar en una persona que alucino, en una persona que odio, en una persona, luego me dicen, fulanito de tal me tiene celo profesional. Y le digo, bueno, ¿y tú por qué piensas en ello? Porque no me cae bien. Entonces ya estás cayendo en la conexión de su vibración. Claro que existe ese tipo de energía, claro que existe ese tipo de estados en los que nos imposibilitamos porque, ¿no? Decidimos conectarnos en la frecuencia y en la vibración de esas personas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer de una mejor manera? Y al principio empezamos con eso. Dejemos de culpar a los demás y a lo demás. Así es. Ay, no, y el día fue horrible porque tuve muchísimo trabajo. Ay, no, y el día fue espantoso porque sentí que mi progreso fue muy lento. Ay, no, hoy me sentí agotada. Hoy todo lo que hice era verdaderamente de flojera y horroroso. Entonces, aquí hay algo bien importante. Piensa en que tú eres como el universo. Y el universo no tiene que, ¿sí? Simplemente es, simplemente hace. No está ahí, no, ay, tengo que hacer 1 billón de galaxias, 1 billón de sistemas solares, tengo que generar los recursos para que
los elementos, para que tengan lo que necesita cada una de las especies que están viviendo, ¿no? Y así como observamos que funcionan las cosas, si es que nos damos a la tarea de observar, nos damos cuenta de que es muy fácil. Y así es, mis amados y bellos amores. Deja de generar tú la idea de que es pesado, de que es difícil, de que, ay, si por ti fuera, te escaparías de hacer eso y no lo harías nunca. Y, y piensa que si por alguna razón tú tienes que hacer tal o cual cosa, es porque tienes la fuerza, la capacidad y la conciencia para hacerlo. Y que si en algún momento tú decides que ya no quieres hacer esas cosas, bueno, pues entonces prepara tu ser para que tu ser comprenda y se programe para hacer única y exclusivamente las cosas que quiere hacer. El universo tiene que comprender, el mundo tiene que comprender, tu ser tiene que comprender, todo y todos tienen que comprender. Últimamente es el hecho de detener y de decir, esto no lo quiero, esto no me sirve. Así es que si voy a perder algo, voy a perder las cosas que no me agradan, que no me gustan, que no me sirven y que francamente solo me están haciendo perder mi valiosísimo tiempo. No dudamos, no frenamos el proceso, al contrario, sabemos quiénes somos, lo que somos y sabemos lo poderosísimo que somos y lo que podemos hacer. Pues todo esto tiene una conexión con nuestros códigos, con nuestro curso de códigos que está ahorita sucediendo en noviembre, con nuestro magno evento que vamos a tener, con nuestra sanación 22, con nuestro yo soy magnánimo y obviamente, bueno, pues todo se basa en la criteria, en el criterio de conciencia y de evolución de cada uno de nosotros. Aquí llegan los seres quienes son conscientes de sus habilidades. Aquí llegan los seres quienes son conscientes de sus recursos y de lo que pueden o podrían llegar a hacer con todo esto. Aquí llegan seres de altos niveles de inteligencia, pero que al mismo tiempo son seres de gran bondad. Aquí llegan seres que tienen la capacidad de aprovechar al máximo la materia y la riqueza de los recursos que en ella se genera y se produce. Aquí llegan seres con capacidades intelectuales sorprendentes, que no son promedio, al contrario, y eventualmente cada uno de los seres que llegue aquí es porque sabe que tienen el don o la misión de la transición evolutiva, de la transformación y generación de un medio y un mundo más maravilloso y fantástico. Entonces, si estás aquí, si estamos aquí y estamos conectándonos y riéndonos y alegrándonos, pues qué maravilloso, mi amado y bello ser. Vamos a dejar de culpar a los demás y vamos a aplicarnos. Vamos a dejar de procrastinar y vamos a aplicarnos. Vamos a dejar de hacer las cosas que no nos gustan porque vamos a crear únicamente un medio en el que hacemos lo que más nos encanta y disfrutamos al máximo. Pues bueno, mis amados y bellos amores, paz, armonía, equilibrio, sanación y regeneración para todos los seres que así o quienes así lo requieran el día de hoy o en estos días. Recibimos, disfrutamos, nos conectamos. Los amo, bendiciones. Muchas gracias por haber compartido esta maravillosa cápsula conmigo. Y que bueno, prácticamente vimos muchos temas. Que
Qué hermoso. Gracias, amado creador, creación, porque pues sí, así es la percepción que nos has dotado, con la que nos has donado y precisamente podemos permitirnos cosas así de maravillosas y tan fantásticas como el voltear de una hoja e iniciar un nuevo capítulo. Los amo, bendiciones. Gracias, amado creador, creación, porque siempre nos nutres y satisfaces de manera ideal y perfecta todas y cada una de nuestras necesidades. Sean cuales sean nuestras necesidades el día de hoy, son satisfechas y solucionadas a la manera que más nos bendicen. Activo. Pues gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Nos amo, bendiciones. Y hasta mañana. Inscríbanse a los espacios, aprovechen la filosofía, aprovechen la tecnología y aprovechen a las herramientas de la sabiduría suprema. Imitadas, jamás igualadas. Bendiciones. Gracias.